Frida pintando clavos en su piel, Amy Winehouse cantando que el amor es un juego perdido, jóvenes que muestran sus grietas sin ningún filtro. ¿Qué secreto comparten todos ellos? El archivo lo sabe, y si te quedas, tú también. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. Hay cosas que se quiebran y uno pensaría que ya no sirven, pero he visto tazas unidas con oro, cicatrices que brillan bajo la luz, como si el daño nunca hubiera sido un final, sino un principio distinto. He visto cuerpos, memorias, amores que al romperse no murieron, solo se transformaron en otra forma de belleza. Nunca supe ver la belleza en las grietas. Lo bueno es que en el archivo siempre estuvo. Desde una voz sin rostro, para una mente sin tiempo, esto es Archivo 42. El archivo me ha ayudado a comprender que lo imperfecto no es un error, sino una huella, la prueba de que algo estuvo vivo. La perfección deslumbra, un mármol pulido, un cielo despejado, una melodía que no tropieza, pero en su exactitud hay distancia, como si la belleza perfecta nos dejara mirando desde afuera. Lo roto, en cambio, nos deja entrar. Una fotografía desenfocada donde sonríes de verdad. Un muro pintado a medias que aún huele a manos y a cansancio. La voz que se quiebra justo en la frase más importante. Y dime, ¿no te ha pasado? Ese día que parecía arruinado, porque no fue quien esperabas, porque el clima se nubló, porque estabas cansado o de mal humor, y sin embargo, se volvió uno de tus recuerdos más luminosos. La perfección deslumbra, pero lo imperfecto abraza. Lo perfecto se admira, pero las grietas son las que recordamos, y eso también es belleza. Y cuando pensé que todo esto era solo mío, el archivo me recordó que alguien más ya lo había escrito y lo había dejado escondido en una nota olvidada. El archivo no siempre me da respuestas completas, a veces solo me muestra fragmentos. Esta vez encontré un papel pequeño, con la tinta corrida por los años, como si hubiera esperado demasiado tiempo a que alguien lo leyera. Decía, la grieta es donde entra la luz. No tenía firma, no tenía fecha. Solo esa certeza anónima que sobrevivió al polvo. El archivo lo conserva así, y uno no puede dejar de preguntarse si la luz siempre estuvo ahí o si solo apareció cuando algo se rompió. Esta frase me llevó directo a un nombre, una mujer que convirtió sus propias grietas en lienzos y que desde el dolor pintó una belleza imposible de olvidar. Pocos conocen el dolor como ella. Un accidente de tranvía le partió el cuerpo para siempre. Clavos en la piel, una columna quebrada, operaciones interminables y un corsé que era más cárcel que sostén. Y como si el cuerpo no bastara, también el alma aprendió a doler. La traición, la pérdida, la soledad que se cuela incluso en los días de fiesta. Frida no huyó de estas heridas, las pintó. Se pintó a sí misma con clavos encajados en la carne, con lágrimas que nadie quiso ver, con su propio corazón abierto en el lienzo. Un día decidió poner un espejo frente a su cama para pintarse. Sabía de su belleza y la reclamó sin pedir permiso. No ocultó nada, ni sus cejas, que hoy se convirtieron como en un símbolo, ni sus cicatrices, que hizo visibles con orgullo. En una época de retratos maquillados, ella eligió mostrarse entera, sin filtros, como si dijera, esto soy, y aún así, sigo aquí. Con el cuerpo quebrantado y destruido, eligió decir algo que parecía imposible, que sigue retumbando en mi cabeza. Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas para volar? Y así convirtió su dolor en vuelo. Frida no nos dejó imágenes perfectas, nos dejó algo más poderoso, la certeza de que lo roto también puede ser sublime. Después de mostrarme a Frida, el archivo me llevó a un lugar lejano, hasta Japón.
Allá existe una práctica artesanal llamada kintsugi. Cuando una pieza de cerámica se rompe, algunos maestros no intentan esconder las grietas, las reparan con polvo de oro, dejando que las cicatrices brillen. El objeto no regresa a lo que era, nunca volverá a ser perfecto, pero adquiere un valor distinto. Ya no es una taza común, es una que sobrevivió a romperse. El kintsugi no es solo una técnica, es también una filosofía. Recordar que lo roto puede transformarse en algo más bello de lo que fue al inicio, que las cicatrices no restan valor, lo multiplican. Frida pintaba sus heridas con colores, el kintsugi rellena las grietas con oro, y ambos nos dicen lo mismo, que la belleza no está en esconder lo roto, sino en dejar que hable. Frida gritó lo imperfecto con colores y cuerpos abiertos, pero el archivo también guarda otra voz, una pequeña, íntima, un poema que susurra: la vida no es perfecta, pero es bella. Y como ya se está haciendo costumbre, el archivo me está mostrando cosas que mi memoria no siempre tiene a la mano, historias que prefiero olvidar porque aún me ponen la piel de gallina. Lo que voy a contarles empezó como una broma medianamente pesada, que terminó convirtiéndose en una de esas experiencias que, sin proponértelo, te marcan. En una tarde de mi adolescencia, decidí no entrar a clase. Al salir, unos amigos me dijeron que habían dejado una tarea: declamar un poema frente a toda la clase. Por supuesto que lo tomé a la ligera. Me pareció ridículo, pero por si acaso, me aprendí uno que había escuchado hace tiempo. Al día siguiente, escuché mi nombre en voz alta. La maestra: persona sin rostro, pase al frente. Sentí la risa contenida en todo el salón. Caminé hasta el frente, recité de memoria aquellas palabras y regresé a mi asiento, esperando ver quién seguía. Pero nadie pasó. Era el único. Mis amigos me habían inscrito sin decirme, quizás en complicidad con la profesora. La risa era para ellos, el escenario solamente fue para mí. Pensé que ya había terminado, pero la maestra me detuvo al final de la clase. Avanzas a la siguiente ronda. Ya no era solo en el salón, ahora competiría contra otros representantes del plantel. Por supuesto le dije que no, pero ella insistió, rogó casi como si le estuviera haciendo un favor, y pues terminé aceptando. Lo hice bajo una sola condición: nadie de mis amigos debía enterarse, nadie debía de estar ahí. Y así fue. De alguna forma llegó ese concurso enfrente de todo el plantel y gané. No entendí cómo ni por qué, pero gané. La broma se estaba alargando demasiado, pero pensé que ya había terminado. Semanas después, llega alguien a mi salón. Me buscan. Era el subdirector del plantel. ¿Cómo va tu preparación para el concurso? ¿Qué concurso?, pensé yo, y entonces lo supe. Iba a representar a mi plantel entero en la universidad. De pronto, un error se había vuelto un compromiso. Un auditorio enorme, luces blancas encendidas, medio centenar de competidores, familias que aplaudían y gritaban nombres, y yo seguía con el mismo poema, apenas ensayado. No se lo conté a nadie, ni a mi familia, ni a mis amigos. Me daba muchísima vergüenza, así que ese día llegué solo, con un chocolate en la mano, sin porra, sin conocidos, sin traje, sudado por ir en el transporte público y para nada vestido para la ocasión. El eco del micrófono, los tacones resonando en el escenario, los murmullos antes de cada participante. Pude escucharlo todo y todo se me quedó grabado. En este momento estoy sintiendo que estuviera ahí nuevamente. El lugar estaba lleno. Las personas repasaban sus textos con solemnidad, seguridad, rodeados de familias, cámaras y porras. Me sentía como un impostor, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que yo no pertenecía a ese lugar. Me repetía a mí mismo: nadie me conoce, nadie me volverá a ver. ¿Qué puede pasar? Escuché mi nombre y solo avancé. Sentí las luces de frente, ese calor que te dan y el silencio en la espalda. Lo único que hice fue recitar mi poema, sin técnica pulida, sin dramatismos estudiados, solo con un poquito más de concentración, con el corazón y las manos temblando. Terminé. Hubo aplausos y me retiré. Me quise ir, por supuesto, pero me detuvieron. Tenía que esperar la premiación.
Por increíble que parezca, terminé en segundo lugar. Me ganó una muchacha con una voz preciosa y perfecta, una presencia inolvidable y un poema larguísimo que dominaba a la perfección. El premio fue una medalla que escondí tan bien que terminó perdiéndose, y una beca para el siguiente semestre. No quedó nada físico, solo el recuerdo, palabras lanzadas al aire que, sin saberlo, se quedarían conmigo para siempre. El poema era de Amado Nervo, se llama En paz, y esa tarde lo dije sin comprender del todo su grandeza. Hoy lo comparto aquí, íntegro, porque resume mejor que cualquier otra cosa la belleza de lo imperfecto. En paz, Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas tú no prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Te podrás dar cuenta que mi técnica no es ni pulida, ni de conocedor, ni he tenido ningún estudio en declamación o poesía. Pero hace poco que retomé este poema, entendí lo que callaba entre sus versos, que la vida no es perfecta, pero tampoco necesitas serlo. Igual que tú, no eres perfecto, perfecta, pero tampoco necesitas serlo. La vida nos da mieles y hieles, días de triunfo y días de vergüenza, noches que parecieran infinitas y mañanas que llegan como un alivio inesperado. Entendí que gran parte de lo que recibimos tiene que ver con lo que ponemos en ella, que la vida no siempre es justa, pero sí es un espejo, y que al final no se trata de exigirle cuentas, sino de reconocer que, con todo y las grietas que existen, la vida sigue siendo un regalo. Mi historia fue una broma que se volvió un escenario, un auditorio en el que estuve completamente solo, una medalla que se perdió, un poema que recité casi por accidente y sin ninguna preparación, pero aún así, mi mente, quizás totalmente loca y desquiciada, quiere unir esa historia con la de Amado Nervo, el recordatorio de que no necesitamos perfección para estar agradecidos. Eso también es belleza, vivir los días luminosos y los oscuros, asumir la responsabilidad de lo que sembramos y aún así poder mirar atrás y decir, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. El archivo lo conserva así, como un recordatorio de que no hace falta estar preparado ni ser perfecto para dejar algo que importe. Basta con atreverse y aceptar que en las grietas, en los errores, en las sorpresas, también puede caber la paz. Después de Frida, después de un poema recitado por accidente y que ha sido de los momentos con más vergüenza de mi vida, es el momento en que el archivo comienza a cantar. On Melancholy Hill de Gorillaz, a mi parecer, es distinta a casi todo lo que esta banda había hecho. Gorillaz nació como un proyecto algo extraño para la época. Fue creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett. Decidieron ocultar sus rostros, como si la música viniera de sombras animadas y no de cuerpos visibles. Quizás por eso, su obra siempre ha tenido un aire de misterio, como si nos recordara que detrás de cada máscara hay una verdad, igual que aquí en el archivo. On Melancholy Hill salió en 2010, en el álbum Plastic Beach, una melodía casi ingenua, repetitiva, como si escondiera algo detrás de su aparente ligereza. Tan tan, tan 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 tan. Más o menos por ahí va y siento que la has escuchado.
Al escucharla parece sencilla, repetitiva, casi monótona, pero ahí está su poder, en un susurro disfrazado de música. Habla de estar en un lugar donde las cosas no son perfectas, hay un árbol de plástico, donde no siempre tienes lo que quieres, pero aún así eliges compartir el momento, justo como este lugar, como el archivo. La voz suena lejana, como si viniera desde un recuerdo, y la letra es casi un mantra. Pregunta si todavía queda alguien más, si todavía se puede soñar, aunque el mundo alrededor se sienta gris. No promete respuestas, solo la posibilidad de seguir buscando otro sueño, aunque sea pequeño, aunque no sea perfecto. Y quizás ahí está su secreto. La canción no quiere sacarnos de la melancolía, sino acompañarnos dentro de ella, hacer que una colina gris se convierta en un mirador compartido, que la tristeza deje de ser soledad y se vuelva algo que dos o más personas puedan sostener o caminar juntas. Hay canciones que gritan, otras que celebran y unas pocas que simplemente respiran. On Melancholy Hill es una de esas. El archivo también canta, y así suena, un murmullo imperfecto que su repetición encuentra su propia forma de paz. Después de esa colina melancólica que nos regaló Gorillaz, el archivo por esta vez me dejó sonar otra voz, una voz con humo y memoria. Amy Winehouse. La canción es Love is a Losing Game. No es un himno que sube la voz, es una confesión que baja la mirada. Arreglo mínimo, guitarra que sostiene, batería contenida y el timbre de Amy haciendo lo que solo hacen los grandes, decir mucho con casi nada. Amy era brillante, fraseo preciso, control de aire, entradas a contratiempo que parecían conversación, pero su grandeza no estaba solo en la técnica, sino en cómo la ponía al servicio de la verdad. Aquí no disfraza la derrota, la nombra y la canta, como si admitiera que a veces amar es apostar aún sabiendo el desenlace. No hay espectáculo en su dolor, hay honestidad. Love is a Losing Game. Es breve, casi un suspiro, y quizás por eso hiere, porque no intenta convencer a nadie. La melancolía cae suave, vuelve a levantarse, y en los bordes se escucha la humanidad completa. Pequeñas respiraciones, una sílaba que se alarga solo lo justo, la emoción puesta donde más duele, no donde más luce. Si On Melancholy Hill nos invitaba a compartir la melancolía, Amy nos enseña a decirla sin adornos. Una canción perfecta en su vulnerabilidad. Belleza que no proviene de tapar la grieta, sino de mirarla a los ojos y convertirla en música. El archivo también canta, y a veces duele cuando canta, pero ese dolor, dicho con verdad, deja una paz extraña, la de reconocer que no todo se arregla y que aún así merece ser cantado. Y con esas dos canciones respirando dentro de nosotros, un susurro compartido y una confesión sin maquillaje, el archivo me mostró otra cosa, cómo personas comunes están encontrando belleza en lo roto, ahora mismo en nuestras mismas calles. El archivo no solamente guarda cosas antiguas, también me muestra cosas del presente, de personas que sin proponérselo han convertido la imperfección en belleza. Primero me dejó ver a toda una generación, los más jóvenes de ahora, la llamada generación Z. Ellos que aprendieron a vivir en pantallas, pero que se cansaron de las fotos perfectas. Suben sus fotos con ojeras, con voces temblando, cantando lo que sienten sin maquillaje, sin filtros. Y en esa crudeza descubrieron algo, que la vulnerabilidad también conecta, que mostrarse roto también es una forma de belleza. Después, el archivo me mostró un país lejano, en Francia, las calles de Lyon. Ahí, alguien anónimo, lo llaman MMM, decidió no tapar los baches ni borrarlos, sino rellenarlos con mosaicos de colores. Donde había grietas en el pavimento, aparecieron flores geométricas, pequeños vitrales en el suelo, el error de la ciudad convertido en arte, un recordatorio de que lo quebrado puede sostenernos si sabemos mirarlo distinto. Y luego, más cerca de aquí de donde yo estoy, el archivo me llevó a un parque olvidado en México. Un joven que sube videos a TikTok, videos donde lo vemos barrer, pintar
pintar o reparar columpios en un parque. No recibe sueldo ni aplausos. Solo hace que un lugar roto vuelva a ser un espacio para niños. Lo hace porque sí, porque alguien tenía que hacerlo, porque estaba aburrido, según sus propias palabras. Y al final, la belleza aparece en bancas pintadas, en juegos que vuelven a sonar con risas. Su cuenta es @Carlitos con alguna X en medio, sustituyendo alguna de las vocales. Y la verdad es que es todo un crack. 3 fragmentos, 3 tiempos distintos, pero la misma certeza. Lo roto no siempre se esconde. A veces florece a plena vista. El archivo lo conserva así, como una constelación de gestos pequeños, humanos, anónimos, que nos recuerdan que la belleza también nace en lo que está quebrado. Todos ellos, sin conocerse, dibujan lo mismo: belleza nacida de lo roto, de las grietas. El archivo me dejó una historia antigua, de esas que parecen sencillas, pero esconden algo más. Cuentan que había una mujer que cada mañana caminaba hasta el río con su hijo. Llevaba sobre los hombros un palo de madera y en cada extremo colgaba una cubeta. Una era perfecta, fuerte, sin grietas. La otra estaba dañada y en cada trayecto perdía parte del agua que cargaba. El camino era largo y cuando al fin llegaban a casa, una cubeta estaba llena y la otra solo a la mitad. Con el tiempo la gente del pueblo empezó a murmurar. Decían que era un desperdicio, que no tenía sentido tanto esfuerzo si la mitad del agua se quedaba en el camino. El hijo, aún pequeño, un día se lo preguntó directamente: «Mamá, ¿por qué insistes en llevar esa cubeta rota? Cada día se vacía. ¿No sería mejor cambiarla por otra que sí sirva?» La mujer se agachó, tomó al niño de la mano y le pidió que mirara bien a los costados del sendero. A un lado, donde la cubeta entera no dejaba caer nada, la tierra estaba seca, árida. Del otro lado, donde el agua goteaba sin remedio, crecían flores de colores. El sendero se había convertido en un jardín que acompañaba sus pasos cada mañana. La cubeta rota nunca llenó la casa, pero sí llenó el camino, y aquello que parecía inútil se volvió belleza compartida para el pueblo. El archivo lo conserva así, como un recordatorio de que incluso lo que otros juzgan como pérdida puede estar sembrando algo en silencio, que lo roto también da vida, y que a veces la verdadera belleza no está en llegar con todo lleno, sino en dejar brotar flores mientras avanzamos. La perfección impacta, pero en la grieta es donde entra la luz. Lo roto se queda porque duele, porque incomoda, porque nos recuerda que estamos vivos. Yo lo descubrí en mi propia vergüenza, parado frente a un auditorio que no me conocía, repitiendo de memoria un poema que aún no entendía. Lo vi también en los cuadros de Frida, que jamás escondieron la herida. Lo escuché en esa canción melancólica de Gorilas. Lo confirmé en mosaicos que nacen de los baches, en parques rescatados por manos anónimas, en flores que crecieron gracias a una cubeta rota. Lo imperfecto no es lo que arruinó la historia, es lo que hizo esa historia posible. Porque no se trata de borrar las fracturas, sino de aprender a caminar con ellas, de aceptar que el camino nunca será liso y que al final lo único que realmente importa es cómo elegimos mirar esas grietas. El archivo me lo mostró de esta manera, como un recordatorio de que no necesita ser impecable para dejar huella, que lo roto también puede ser hermoso y que a veces lo más bello de vivir es precisamente que nada sale perfecto. Si alguna vez sentiste que tu grieta te hacía menos, déjalo aquí. Escribe tu historia, tu herida, tu recuerdo en los comentarios. Haz que también quede grabado en este archivo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar que lo roto también tiene belleza, mándale este episodio, compárteselo, haz que las flores crezcan en más caminos. Este archivo no existe sin ti, lo construimos juntos, pieza por pieza, imperfección por imperfección. Así que deja tu voz aquí, porque tu voz también merece guardarse. Para cerrar este capítulo voy a confesar algo. Este guión no quería escribirlo, lo resistí con fiereza desde el principio. No me convencía, me parecía absurdo, innecesario. El archivo lo dejaba caer en mi mente y yo lo apartaba, como quien cierra la puerta a un visitante incómodo. Pero el archivo es terco, no golpea una vez, me insiste, me susurra, se esconde en los silencios de la noche, hasta que ya no sabes si piensas tú o piensa él.
Yo quería otros temas, pero la belleza de lo imperfecto me seguía persiguiendo, en las grietas de Frida, en un poema recitado por accidente y con mucha vergüenza, en una canción que sonríe desde la melancolía, en mosaicos, en parques, en cubetas rotas, todas las piezas estaban ahí, desordenadas, y el archivo literalmente no me dejó en paz hasta que las uní. Y ahora que escucho todo junto, entiendo que sí, que lo necesitaba, no porque haya salido perfecto, sino porque al unirlo, al fin escuché lo que quería decirme. Supongo que mi confesión también va a quedar guardada en este archivo. Archivo 42, donde las grietas no se ocultan, se convierten en arte. No lo dije todo. No me creas nada. No sé si este archivo era para abrirlo el día de hoy, pero guárdalo cerca, por si mañana lo necesitas. Nos escuchamos en el próximo archivo.